Nunca imaginé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Mamá, te has vuelto un estorbo en nuestras vidas. Esas 6 palabras cortaron mi corazón como una navaja afilada, destruyendo en segundos los 63 años de vida que había construido alrededor del amor incondicional por mi familia. Era un martes lluvioso de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque el ruido de la lluvia en la ventana de la cocina parecía hacer eco del sonido de mi mundo desplomándose. Estaba preparando el almuerzo favorito de Ricardo, arroz con pollo, el mismo que le hacía desde que era niño, cuando escuché su voz en el teléfono desde la sala. Al principio pensé que hablaba con algún cliente de su oficina, pero algo en su tono me hizo detenerme. No, no puedes venir este fin de semana tampoco, decía con esa voz fría que no reconocía. Mamá está aquí y ya sabes cómo se pone. Se aferra a nosotros como una sanguijuela. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer la cuchara de madera. Sanguijuela. Así me veía mi hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre nos abandonara. Mira, Carmen, continuó, y supe que hablaba con su esposa. Mi madre ya cumplió su función. Nos crió, nos ayudó cuando necesitábamos. Pero ahora solo estorba. No puede seguir viviendo aquí como si fuera su casa. El aire se me escapó de los pulmones. La casa que había comprado con mis ahorros de toda una vida trabajando como enfermera, la casa donde los había recibido cuando perdieron su apartamento, la casa que había puesto a su nombre por amor, ¿era donde yo estorbaba? Tenemos que encontrar la manera de que se vaya. Siguió hablando, ajeno a que cada palabra era una puñalada. Ya hablé con Sofía, ella tampoco puede recibirla. Dice que mamá es muy demandante, que siempre quiere atención. Sofía, mi hija menor, mi princesa, la que siempre decía que yo era su mejor amiga. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Lo que más me molesta, continuó Ricardo con una crueldad que jamás había escuchado en su voz, es que actúa como si le debiéramos algo, como si todos los sacrificios que hizo fueran una inversión que ahora tiene que cobrar. Mis piernas no me sostuvieron más. Me dejé caer en la silla de la cocina, esa misma silla donde había pasado noches en vela, cuidándolo cuando tenía fiebre, donde había revisado sus tareas, donde había llorado en silencio para que no me viera sufrir cuando su padre se fue. Necesitamos un plan, dijo finalmente, algo que la convenza de que es mejor para ella irse, tal vez un hogar de ancianos o que se vaya a vivir con la hermana de papá. Hogar de ancianos. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Yo, que había dedicado mi vida entera a cuidar a otros como enfermera, que había sacrificado mis sueños, mis oportunidades de rehacer mi vida amorosa, todo por ellos, ahora era un estorbo que había que depositar en un hogar de ancianos. Pero antes de continuar, déjame contarte cómo llegué hasta ese momento terrible. Déjame contarte sobre la mujer que fui, sobre los sacrificios que hice creyendo que el amor de una madre era lo más sagrado del mundo. Porque necesitas entender quién era yo antes de que esas palabras me partieran en dos. Yo creí ciegamente en el amor de mi familia. Creí que ser una buena madre significaba darlo todo, sacrificarlo todo, perdonarlo todo. Creí que mis hijos me amarían por siempre porque yo los amaba por siempre. Qué tonta fui. Pero lo que descubrí después fue aún peor, porque esa conversación telefónica era solo la punta del iceberg de una traición que llevaba años gestándose en silencio, una traición tan calculada y fría que aún hoy, mientras te cuento esta historia, me cuesta creer que mis propios hijos fueran capaces de tanto.
Nací en un pequeño pueblo de Andalucía en 1960, hija de padres trabajadores que me enseñaron que la familia era lo más sagrado del mundo. Mija, me decía mi madre mientras bordaba junto a la ventana. Una mujer puede perder todo en la vida, pero si tiene familia, nunca estará sola. Esas palabras se grabaron en mi corazón como un tatuaje invisible que guiaría cada decisión de mi vida. A los 22 años conocí a Fernando en la escuela de enfermería. Era guapo, carismático y tenía esa sonrisa que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla pero llena de amor. O al menos, eso creía yo. Ricardo nació cuando tenía 26 años. Recuerdo sostenerlo por primera vez en mis brazos y sentir que mi corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Este niño será mi vida entera, pensé, sin saber lo profético que resultarían esas palabras. 2 años después llegó Sofía, mi pequeña princesa de ojos grandes y sonrisa traviesa. Con 2 niños pequeños y Fernando trabajando como vendedor, aunque cada vez pasaba más tiempo trabajando fuera de casa, yo me convertí en el pilar de la familia. Trabajaba turnos dobles en el hospital, cuidaba a los niños, mantenía la casa impecable y aún así encontraba tiempo para hacer las comidas favoritas de cada uno. Fernando comenzó a cambiar cuando los niños tenían 5 y 3 años. Las llegadas tardes se volvieron rutina, los fines de semana fuera de casa se multiplicaron y yo, ingenua como era, creía sus excusas sobre clientes importantes y viajes de trabajo. Cuando finalmente descubrí que tenía otra familia, otra mujer, otros hijos, en la ciudad vecina, mi mundo se tambaleó. No puedo seguir viviendo esta mentira, Elena, me dijo una noche de diciembre sin siquiera mirarme a los ojos. Ella me entiende de una manera que tú nunca podrás. Tenía 33 años, 2 hijos pequeños y de repente me encontré sola, pero en lugar de hundirme, algo dentro de mí se endureció como el acero. Está bien, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Vete, pero no vuelvas nunca más a pedirme nada. Y no lo hizo. Fernando desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido, dejándome con 2 niños que preguntaban por su papá y una hipoteca que pagar. Fue entonces cuando tomé la decisión que marcaría el resto de mi vida. Mis hijos serían mi prioridad absoluta. Trabajé turnos dobles, triples cuando era necesario, rechacé invitaciones a salir, oportunidades de rehacer mi vida amorosa, ascensos que requerían viajar, todo por ellos. Recuerdo vívidamente el día que Ricardo, con apenas 8 años, me abrazó después de que le dijera que no podríamos ir de vacaciones ese verano porque necesitaba el dinero para sus clases de fútbol. No te preocupes, mami, me dijo con esa vocecita que me derretía el corazón. Cuando sea grande te voy a comprar la casa más bonita del mundo. Sofía, siempre más emocional, lloraba cuando me veía llegar cansada del hospital. Mami, ¿por qué trabajas tanto?, me preguntaba. Porque los amo más que a mi vida, le respondía cargándola en brazos a pesar del cansancio. Los años pasaron en una rutina de sacrificios que yo veía como inversiones en amor. Cuando Ricardo quiso estudiar ingeniería en la universidad privada más cara de la ciudad, vendí las joyas de mi madre para pagar la matrícula. Cuando Sofía se enamoró de un chico de familia adinerada y quería impresionarlo, trabajé horas extras durante meses para comprarle el vestido de graduación más hermoso. Eres la mejor madre del mundo, me decían, y yo me lo creía. Cuando Ricardo se casó con Carmen, una chica de buena familia, pero con aires de grandeza, yo abrí mi casa y mi corazón. Cuando perdieron su apartamento por problemas financieros, no dudé ni un segundo en ofrecerles mi hogar. La familia se ayuda, les dije.
firmando los papeles que ponían la casa a nombre de Ricardo para que pudieran conseguir un préstamo. Cuando Sofía se divorció y necesitó dinero para el abogado, hipotequé la casa sin pensarlo 2 veces. Cuando sus hijos, mis nietos, necesitaban algo, yo estaba ahí con los brazos abiertos y la billetera lista. Yo aún no sabía que mi generosidad estaba siendo vista como debilidad. No sabía que cada sacrificio que hacía con amor estaba siendo interpretado como una obligación que ellos tenían derecho a exigir. No sabía que mientras yo me desvivía por ser la madre perfecta, ellos estaban aprendiendo a verme no como una persona con necesidades y sentimientos, sino como un recurso inagotable que existía únicamente para servirlos. Pero las señales estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas. La primera vez que debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal fue en el cumpleaños número 30 de Ricardo. Había pasado semanas planeando una fiesta sorpresa, invitando a todos sus amigos, cocinando sus platos favoritos, decorando la casa con mis propias manos. Gasté casi todo mi sueldo de ese mes en hacer que fuera perfecto. Cuando llegó a casa esa noche y vio la sorpresa, su reacción no fue la que esperaba. En lugar de alegría, vi algo parecido al fastidio cruzar por su rostro. «Mamá», me dijo después de que se fueran los invitados, «ya no tengo 15 años. No necesito que hagas estas cosas. Pero quería celebrarte», le respondí confundida por su frialdad. «Lo que necesito es espacio», replicó, y esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. Carmen, su esposa, comenzó a hacer comentarios sutiles que yo interpretaba como bromas. «Elena, tienes que conseguir tus propios amigos», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No puedes vivir solo para nosotros». Cuando yo respondía que ellos eran mi vida, ella intercambiaba miradas con Ricardo que yo fingía no ver. Las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba a la habitación. Los susurros cesaban abruptamente cuando aparecía en la cocina. Había llamadas telefónicas que terminaban de repente con un «después hablamos» cuando me acercaba. Sofía también comenzó a cambiar. Mis llamadas diarias, que antes recibía con cariño, empezaron a ser contestadas con prisa. «Mamá, estoy ocupada», se volvió su frase favorita. Cuando le preguntaba si podía pasar a verla, siempre tenía una excusa: trabajo, citas médicas, planes con amigos. «¿Por qué no buscas alguna actividad para ti?», me sugirió un día. «Tal vez un club de lectura o clases de baile. Necesitas tu propia vida». Mi propia vida. Pero si mi vida eran ellos, ¿qué otra vida podía tener una mujer de mi edad? Los domingos familiares, que habían sido sagrados durante décadas, comenzaron a espaciarse. «Tenemos planes», me decía Ricardo. La familia de Carmen nos invitó a almorzar. Yo no estaba incluida en esos planes, por supuesto. Cuando mis nietos venían a visitarme, notaba que sus padres les daban instrucciones en voz baja antes de entrar. Los niños, que antes corrían a abrazarme, ahora parecían incómodos, como si hubieran sido advertidos sobre algo. «Abuela, mamá dice que no podemos quedarnos mucho tiempo porque tienes cosas que hacer», me dijo mi nieta de 8 años un día, con esa honestidad brutal de los niños. ¿Cosas que hacer? ¿Qué cosas podía tener que hacer que fueran más importantes que estar con ellos? Pero la señal más clara, la que debería haberme despertado de mi ceguera voluntaria, llegó el día que encontré a Carmen hablando por teléfono en el jardín. No era mi intención espiar, pero su voz se alzó lo suficiente como para que la escuchara desde la ventana de la cocina. «No, no puedes venir este fin de semana», le decía a alguien. «La suegra está aquí y ya sabes cómo es. Se pega como una lapa y no nos deja ni respirar». «¿Lapa?».
¿Así me veía la mujer a la que había recibido en mi casa como a una hija? Ricardo está harto también, continuó, pero no se atreve a decirle nada. Dice que se siente culpable, pero yo le digo que ya hizo suficiente por ella. Una madre no puede ser una carga para sus hijos toda la vida. Carga. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Yo, que había cargado con todo el peso de criar a mis hijos sola, que había cargado con las responsabilidades financieras, emocionales y domésticas durante décadas, ahora era yo la carga. Esa noche, cuando Ricardo llegó del trabajo, lo observé con nuevos ojos, la manera en que evitaba mi mirada, cómo respondía con monosílabos a mis preguntas, la prisa con que terminaba las conversaciones conmigo. Todo estaba ahí, había estado ahí durante meses, tal vez años, pero yo no quería verlo, porque aceptar que mis hijos me veían como una carga significaba aceptar que había desperdiciado mi vida entera en una ilusión. Significaba aceptar que el amor incondicional que yo había dado no había sido correspondido, que los sacrificios que había hecho con alegría habían sido tomados como obligaciones, no como regalos. Mi corazón sabía la verdad, pero mi mente se negaba a aceptarla. Seguí cocinando sus comidas favoritas, seguí preguntando por sus días, seguí ofreciendo mi ayuda para todo. Seguí siendo la madre perfecta para hijos que ya no me querían cerca, hasta esa mañana de marzo, cuando las palabras de Ricardo destrozaron finalmente la última barrera de negación que quedaba en mi corazón. Después de escuchar esa conversación telefónica, algo cambió dentro de mí. Era como si hubiera despertado de un sueño de décadas. Por primera vez en mi vida, decidí hacer algo que nunca había hecho: investigar a mis propios hijos. Esa misma tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo y Carmen había salido de compras, hice algo que me avergüenza admitir, pero que cambió mi vida para siempre. Revisé sus cosas, no como una madre entrometida, sino como una mujer que necesitaba respuestas. En el escritorio de Ricardo encontré una carpeta que me heló la sangre. Dentro había documentos legales, cotizaciones de residencias geriátricas y algo que me partió el alma: un borrador de carta dirigida a mí, escrita de su puño y letra. «Querida mamá», decía la carta, «Carmen y yo hemos estado pensando que tal vez sería mejor para ti considerar mudarte a un lugar donde puedas estar con gente de tu edad. Hemos encontrado algunas opciones muy buenas». La carta continuaba con argumentos cuidadosamente elaborados sobre por qué sería mejor para mi bienestar vivir en una residencia. Pero lo que más me impactó fue encontrar una segunda hoja con cálculos financieros. Habían calculado exactamente cuánto costaría mantenerme en una residencia versus cuánto gastaban conmigo viviendo en casa. Los números estaban ahí, fríos y precisos, como si yo fuera una factura mensual que necesitaban optimizar. Mis manos temblaron mientras leía. Al final de la hoja, con la letra de Carmen, estaba escrito: «Con lo que ahorremos podemos remodelar su habitación para el cuarto de huéspedes que siempre quisimos». Esa noche fingí normalidad durante la cena, pero por dentro era un volcán de emociones. Cuando Ricardo mencionó casualmente que tenían planes de redecorar la casa, supe que se refería a mi habitación, y supe también que yo no formaba parte de sus planes futuros. Al día siguiente, llamé a Sofía con el pretexto de invitarla a almorzar. Necesitaba saber si ella también estaba involucrada en este plan para deshacerse de mí. «Ay, mamá», me dijo con esa voz cansada que había adoptado últimamente, «no puedo. Tengo 1000 cosas que hacer». «¿Qué cosas, mi amor?», insistí. «Hace semanas que no nos vemos». Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. «Mira, mamá, necesitamos hablar, pero no por teléfono. ¿Puedes venir a casa mañana?» Esa noche no pude dormir.
Al día siguiente llegué a casa de Sofía con el corazón en la garganta. Mi hija, que siempre había sido cariñosa conmigo, me recibió con una frialdad que me desconcertó. «Siéntate, mamá», me dijo, señalando el sofá como si fuera una visita formal. «Tenemos que hablar de tu situación». ¿Mi situación? ¿Desde cuándo mi vida era una situación que había que resolver? Ricardo me contó que han estado pensando en opciones para ti, continuó evitando mi mirada. Y creo que tiene razón. Ya no eres joven, mamá. Necesitas cuidados que nosotros no podemos darte. ¿Qué cuidados?, pregunté genuinamente confundida. Estoy perfectamente bien de salud. No me refiero solo a la salud física, replicó con una dureza que no reconocía en mi dulce Sofía. Me refiero a que necesitas tu propia vida y nosotros necesitamos la nuestra. Ahí estaba otra vez esa frase, tu propia vida, como si la vida que había construido alrededor de ellos fuera algo patológico de lo que tenía que curarme. Sofía, le dije, tratando de mantener la calma, ¿desde cuándo soy una carga para ustedes? Su expresión se endureció aún más. No eres una carga, mamá, pero, si eres muy demandante. Siempre quieres atención, siempre necesitas que estemos contigo. Tenemos nuestras propias familias, nuestros propios problemas. ¿Demandante? La palabra salió de mi boca como un susurro. ¿Cuándo he sido demandante? Mamá, por favor. Las llamadas diarias, las visitas constantes, el drama cada vez que no podemos verte. Es agotador. Drama. Llamadas diarias. Visitas constantes. ¿Así veía mi hija el amor que le había dado toda la vida? Además, continuó, y aquí vino el golpe final, Ricardo me contó que pusiste la casa a su nombre. Eso fue muy inteligente de tu parte porque ahora él puede tomar las decisiones que sean mejores para todos. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. La casa que había comprado con mis ahorros, que había puesto a nombre de Ricardo por amor y confianza, ahora era el arma que usarían para echarme de mi propio hogar. ¿Y tú estás de acuerdo con esto?, le pregunté sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Sofía suspiró como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas de adultos. Mamá, tienes que entender que ya cumpliste tu función como madre. Nos criaste, nos educaste, nos ayudaste cuando lo necesitamos, pero ahora tenemos que vivir nuestras propias vidas. Función, como si ser madre fuera un trabajo temporal del que uno se jubila cuando los hijos crecen. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas. Entiendo, le dije, aunque no entendía nada. Gracias por ser tan honesta conmigo. No te pongas dramática, mamá, me gritó mientras me dirigía hacia la puerta. Esto es lo mejor para todos, ya lo verás. Conduje de regreso a la casa que ya no era mía, con las lágrimas nublándome la vista. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Había algo más ardiendo en mi pecho. Rabia. Una rabia fría y calculada que nunca había sentido antes. Esa noche, mientras Ricardo y Carmen cenaban tranquilamente, hablando sobre sus planes de redecoración, yo los observé como si los viera por primera vez. Estos extraños que vivían en mi casa, que comían mi comida, que habían planeado mi destino sin consultarme, que hablaban de mí como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Fue entonces que encontré la prueba definitiva de su traición. Mientras limpiaba la cocina después de la cena, escuché a Carmen hablando por teléfono en voz baja desde el jardín. Sí, ya hablé con Sofía, decía. Ella también está de acuerdo. El plan es decirle que es por su propio bien, que necesita estar con gente de su edad. Hubo una pausa y luego continuó. Lo mejor es que ya firmó la casa a nombre de Ricardo. Fue tan ingenua, ahora no puede hacer nada. Una vez que esté en la residencia,
Podremos vender esta casa y comprar algo mejor en el barrio que queremos. Vender mi casa, la casa donde había criado a mis hijos, donde había llorado, reído, soñado durante décadas. No, no creo que se resista mucho, siguió Carmen. Es muy sumisa, siempre ha hecho lo que Ricardo le dice. Además, ¿qué opciones tiene? No tiene mucho dinero propio, no tiene a dónde ir. En ese momento, algo dentro de mí murió. Pero al mismo tiempo, algo mucho más fuerte y peligroso nació. La mujer ingenua y sacrificada que había sido durante 63 años desapareció para siempre. En su lugar, surgió alguien que ellos no conocían, alguien que no iban a reconocer, porque tenían razón en una cosa: yo había sido sumisa toda mi vida, pero se equivocaban en algo fundamental. Subestimaron lo que una mujer es capaz de hacer cuando finalmente despierta de la ilusión del amor incondicional. Esa noche, por primera vez en décadas, no lloré. En lugar de eso, comencé a planear. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una actriz consumada. Seguí cocinando, limpiando, sonriendo, preguntando por sus días como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba alerta, observando, escuchando, recopilando información como una detective privada en mi propia casa. Lo que descubrí me quitó el aliento por su frialdad y calculación. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta, escuché a Ricardo hablando por teléfono con alguien que parecía ser un abogado. Desde mi habitación, con la puerta entreabierta, pude captar fragmentos de la conversación que me helaron la sangre. Sí, la casa está a mi nombre desde hace 2 años, decía con una tranquilidad que me aterrorizó. Ella la firmó voluntariamente. No hay problema legal. ¿Cómo? Sí, ella vive aquí, pero técnicamente es mi invitada. Invitada, en la casa que yo había comprado con mis propias manos. El tema es que queremos que se vaya por las buenas, continuó. ¿Cuánto tiempo de aviso tenemos que darle legalmente? ¿30 días? Perfecto. Mi corazón se detuvo. 30 días. Tenían todo calculado, hasta los aspectos legales de cómo echarme de mi propio hogar. No creo que haga problemas. Es muy, ¿cómo decirlo?, obediente. Siempre ha hecho lo que le decimos. Esa noche, cuando creían que dormía, los escuché hablando en su habitación. Carmen estaba emocionada, como una niña planeando una fiesta. Ya encontré la residencia perfecta, le decía a Ricardo. Está a las afueras de la ciudad, no muy cara, y tiene buenas referencias. Lo mejor es que está lo suficientemente lejos como para que no pueda venir a molestarnos todo el tiempo. ¿Y cómo le vamos a decir?, preguntó Ricardo, y por un momento pensé que había un dejo de culpa en su voz. Ya lo tengo todo planeado, respondió Carmen con una eficiencia que me dio escalofríos. Le vamos a decir que el médico recomendó que esté con gente de su edad, que es por su salud mental. Sofía ya está de acuerdo en respaldarnos. ¿Y si se niega? Carmen se rió y ese sonido me atravesó como un cuchillo. ¿Con qué dinero se va a negar? No tiene grandes ahorros, no tiene propiedades, no tiene ingresos más allá de su pensión. ¿A dónde va a ir? Tendrá que aceptar. Tenían razón en parte. Durante años había puesto la mayor parte de mi dinero en ellos. Los ahorros de toda una vida se habían ido en sus estudios, sus bodas, sus crisis financieras, sus caprichos. Había sido tan generosa, tan confiada, que había guardado muy poco para mí. Además, continuó Carmen, una vez que esté en la residencia podremos vender esta casa. Con lo que saquemos podemos comprar esa casa nueva en las lomas que vimos, la que tiene el jardín grande. ¿Y si después quiere venir a visitarnos? Por eso elegí una residencia lejos. Le diremos que es muy complicado el viaje, que es mejor que nos veamos en ocasiones especiales, Navidad, tal vez su cumpleaños.
Poco a poco se acostumbrará, como si fuera un animal al que hay que entrenar para aceptar su nueva jaula. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, mientras limpiaba el estudio de Ricardo, encontré una carpeta marcada como Mamá, Transición. Dentro había documentos que me dejaron sin respiración. Habían investigado no solo residencias geriátricas, sino también mis finanzas. Tenían copias de mis estados de cuenta bancarios, de mi pensión, incluso de mis gastos médicos. Habían calculado exactamente cuánto dinero tenía disponible y cuánto tiempo podría costear una residencia. Pero lo que más me impactó fue encontrar un documento titulado Cronograma de Implementación. Era un plan detallado, paso a paso, de cómo iban a ejecutar mi expulsión. Semana 1. Sofía tendría la conversación conmigo sobre mi necesidad de independencia. Semana 2. Ricardo mencionaría casualmente las ventajas de las residencias para personas mayores. Semana 3. Carmen encontraría información sobre una residencia perfecta para mí. Semana 4. Me presentarían la decisión como algo ya tomado, por mi propio bien. Habían planeado cada palabra, cada argumento, cada manipulación emocional que usarían para convencerme de que abandonar mi hogar era idea mía, pero había más. En la parte inferior del documento, con la letra de Carmen, estaba escrito: una vez que esté fuera, cambiar cerraduras inmediatamente. No darle copia de llaves de la nueva casa. No darme llaves de la casa que comprarían con el dinero de la venta de mi casa. Esa noche encontré el golpe final. Escondido en el fondo de un cajón había un sobre con documentos de una inmobiliaria. Ya habían tasado la casa, ya tenían un precio estimado de venta, ya habían identificado la propiedad que querían comprar con mi dinero. La casa de las Lomas costaba exactamente lo que calculaban que sacarían por la mía, más un pequeño préstamo que pedirían usando sus ingresos. Todo estaba calculado al centavo, pero lo que me partió el alma fue encontrar una nota manuscrita de Ricardo dirigida a Carmen. Una vez que mamá esté en la residencia y vendamos la casa, podremos empezar nuestra vida real, sin interferencias, sin dramas, sin tener que fingir que nos importa todo el tiempo. Fingir que les importaba. Toda mi vida había sido una actuación para ellos. En ese momento, sentada en el suelo del estudio con todos esos documentos esparcidos a mi alrededor, sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Pero no era solo dolor lo que sentía, era algo mucho más poderoso y peligroso. Era la furia de una mujer que finalmente entendía que había sido vista como una idiota útil durante décadas. La rabia de alguien que había dado todo su amor a personas que lo habían interpretado como debilidad. La indignación de una madre que descubría que sus hijos no solo no la amaban, sino que la despreciaban. Esa noche, mientras ellos dormían tranquilamente planeando mi destierro, yo me quedé despierta hasta el amanecer, pero no estaba llorando ni lamentándome. Estaba planeando, porque si algo había aprendido en mis 63 años de vida era esto: la gente te trata como tú les enseñas que te traten. Y yo les había enseñado que podían pisotearme sin consecuencias, pero esa lección estaba a punto de cambiar. La madrugada del 15 de marzo fue el momento en que Elena Martínez, la madre abnegada y sacrificada, murió para siempre. En su lugar nació una mujer que ellos no conocían, calculadora, estratégica y absolutamente decidida a que pagaran por cada humillación. Mi primer movimiento fue el más difícil emocionalmente, pero el más necesario. Tuve que aceptar que mis hijos no eran las personas que yo creía que eran. Tuve que matar a la madre que había vivido en la negación durante décadas y convertirme en alguien completamente nuevo.
Esa mañana, mientras preparaba el desayuno como siempre, los observé con ojos diferentes. Ricardo leyendo el periódico, ignorándome completamente. Carmen revisando su teléfono, molesta porque había que esperar a que yo terminara de cocinar para usar la cocina. Estos extraños que habían planeado mi destrucción con la frialdad de ejecutivos corporativos. «Buenos días», les dije con la misma sonrisa de siempre, pero por dentro estaba tomando notas mentales de cada detalle que necesitaría para mi plan. Mi primera parada fue el banco. Después de 40 años como cliente, conocía a varios empleados personalmente. Le pedí a María, la gerente que había manejado mis cuentas durante años, que me ayudara a revisar todos mis movimientos financieros de los últimos 5 años. «Doña Elena», me dijo con preocupación, «¿está todo bien? Se ve diferente». «Estoy perfectamente, María. Solo necesito entender exactamente dónde está mi dinero». Lo que descubrí me confirmó lo que ya sospechaba. Durante los últimos 5 años, había transferido más de 85.000 euros a las cuentas de mis hijos, préstamos que nunca me habían devuelto, emergencias que se habían vuelto rutina, inversiones en sus negocios que nunca habían prosperado. Una cantidad enorme para una enfermera, pero acumulada a lo largo de décadas de trabajo extra, horas dobles y la venta gradual de todo lo que tenía valor. «María», le dije con una calma que me sorprendió, «necesito que me prepares un documento detallado de todas estas transferencias, con fechas, montos y conceptos. ¿Para qué lo necesita? Para recordarles a mis hijos cuánto les debo», mentí con una sonrisa. Mi segunda parada fue con el abogado de la familia, don Fernando Ruiz, quien había manejado la transferencia de la casa a nombre de Ricardo. Era un hombre mayor, tradicional, que había conocido a mi familia durante años. «Elena», me dijo cuando entré a su oficina, «qué sorpresa verte. ¿Cómo está Ricardo?» «Muy bien, don Fernando, pero vengo por un tema personal. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos legales respecto a la casa». Su expresión cambió. «¿Hay algún problema?» No, mentí suavemente. «Es solo que a mi edad una quiere tener todo claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Ricardo decidiera vender la casa?» Don Fernando se acomodó los lentes, incómodo. «Bueno, Elena, técnicamente la casa es de él. Tú la transferiste voluntariamente hace 2 años. Sí, pero yo vivo ahí. No tengo ningún derecho. Legalmente es complicado. Tendrías que demostrar que hay un acuerdo implícito de que puedes vivir ahí de por vida. Pero sin documentos que lo respalden». «Entiendo», dije, aunque por dentro estaba furiosa conmigo misma por haber sido tan ingenua. ¿Y si yo quisiera recuperar la casa? Sería muy difícil, Elena. Tendrías que probar que la transferencia se hizo bajo coacción o engaño, y eso es casi imposible de demostrar después de tanto tiempo. Salí de esa oficina con una verdad amarga pero útil. Legalmente estaba indefensa, pero eso no significaba que estuviera sin opciones. Mi tercera parada fue la más importante: la notaría de doña Carmen Vega, una mujer de mi edad que había manejado asuntos legales para muchas familias del barrio. Le expliqué mi situación con total honestidad. «Elena», me dijo después de escuchar toda la historia, «lo que me cuentas es más común de lo que crees. Hijos que se aprovechan de la generosidad de sus padres. ¿Qué puedo hacer?» «Bueno, hay varias cosas. Primero, necesitas proteger lo poco que te queda. Segundo, necesitas documentar todo lo que has hecho por ellos. Y tercero», se inclinó hacia adelante con una sonrisa que me gustó, «necesitas recordarles que una madre que ha dado tanto también puede quitar mucho». Esa tarde comencé a ejecutar la primera fase de mi plan.
Llamé al banco y transferí todos mis ahorros restantes, unos 12.000 euros que tenía en una cuenta que ellos no conocían, dinero que había guardado en secreto durante años por instinto, a una nueva cuenta en otro banco. También cambié los beneficiarios de mi seguro de vida y mi pensión, pero mi movimiento más importante fue otro. Contraté los servicios de un investigador privado que me había recomendado doña Carmen. Señora Martínez, me dijo Javier Morales, un hombre de unos 50 años con aspecto serio, ¿está segura de que quiere investigar a su propia familia? Completamente segura. Necesito saber todo sobre sus finanzas, sus deudas, sus planes, todo lo que sea de dominio público. ¿Puedo preguntar por qué? Porque durante 63 años he sido una madre ciega. Es hora de que abra los ojos. Mientras Javier comenzaba su investigación, yo inicié la mía propia. Empecé a revisar todos los documentos que había en la casa, todas las conversaciones que podía escuchar, todos los movimientos de Ricardo y Carmen. Lo que descubrí me dio las armas que necesitaba. Ricardo tenía deudas que yo no conocía. Había pedido préstamos usando la casa como garantía, mi casa, sin decírmelo. Carmen había estado gastando dinero en cosas que no podían permitirse: ropa cara, tratamientos de belleza, cenas en restaurantes exclusivos. Pero lo más interesante fue descubrir algo sobre Carmen que cambiaría todo. Un día, mientras ella estaba en la ducha, su teléfono sonó y quedó sobre la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje de una clínica estética. Recordatorio: su cita para el procedimiento de liposucción está confirmada para el próximo martes. No había ningún embarazo. Todo había sido una mentira elaborada para justificar por qué necesitaban mi habitación y acelerar mi salida. Esa noche, mientras cenábamos, los observé actuar su farsa. Carmen tocándose el vientre inexistente, Ricardo hablando de preparar el cuarto del bebé, ambos fingiendo una felicidad que usarían para justificar echarme de casa. Estoy tan emocionada por ser abuela, les dije con una sonrisa dulce. ¿Cuándo nacerá el bebé? En octubre, mintió Carmen sin pestañear. ¡Qué maravilloso! Tendré que empezar a tejer mantitas. Esa noche, sola, en mi habitación, terminé de planear cada detalle de lo que vendría. Tenía toda la información que necesitaba, todas las pruebas de sus mentiras y traiciones, y lo más importante, tenía algo que ellos habían subestimado completamente. Tenía la furia de una mujer que había despertado después de décadas de sueño. El plan era simple pero devastador. En exactamente una semana, el día que habían elegido para darme la noticia de que tenía que irme, yo les daría una sorpresa que jamás olvidarían, porque si algo había aprendido en mis años como enfermera era esto: cuando alguien está enfermo, a veces la única cura es una medicina muy amarga. Y yo estaba a punto de darles la dosis más amarga de sus vidas. Ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. Habían subestimado completamente a la mujer que habían creado con su crueldad. Pensaban que conocían a Elena Martínez, la madre sumisa y sacrificada, pero estaban a punto de conocer a alguien completamente diferente. El lunes 22 de marzo amaneció como cualquier otro día, pero yo sabía que sería el último día de mi vida anterior. Esa mañana, mientras preparaba el café como había hecho durante miles de mañanas, me miré en el espejo de la cocina y vi a una mujer completamente diferente. Mis ojos ya no tenían esa dulzura resignada de antes. Ahora brillaban con algo que mis hijos nunca habían visto: determinación pura. Mi primer movimiento fue sutil pero devastador. Durante el desayuno, mientras Ricardo leía las noticias y Carmen fingía náuseas matutinas por su embarazo inexistente,
dejé caer casualmente una bomba. Ay, se me olvidó contarles, dije con la voz más inocente del mundo. Ayer vino un señor del banco preguntando por ustedes, algo sobre unos pagos atrasados. Vi cómo Ricardo se tensó detrás del periódico. Carmen dejó de fingir sus náuseas inmediatamente. ¿Qué señor?, preguntó Ricardo, tratando de sonar casual. No me dijo el nombre, solo que necesitaba hablar urgentemente contigo sobre unos préstamos. Hice una pausa, disfrutando su incomodidad. Le dije que no sabía nada de préstamos, que tú siempre me contabas todo. La mentira era perfecta porque contenía suficiente verdad para ser creíble. Ricardo sí tenía préstamos atrasados. Mi investigador privado me lo había confirmado, pero ningún empleado del banco había venido a casa. Debe ser un error, murmuró Ricardo, pero vi cómo sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas del periódico. Espero que sí, mi amor. Sería terrible que tuvieras problemas financieros y no me lo hubieras contado. Esa tarde, mientras ellos salían a hacer unas diligencias, probablemente a averiguar qué sabía el banco, yo ejecuté la segunda fase de mi plan. Llamé a Sofía. Hija, le dije con voz quebrada, necesito verte. Estoy muy preocupada. ¿Qué pasa, mamá? Su voz sonaba irritada como siempre últimamente. Es sobre Ricardo. Creo que está en problemas serios. Vinieron del banco preguntando por él. Hubo un silencio. Luego, ¿qué tipo de problemas? No lo sé, pero estoy asustada. ¿Puedes venir? No quiero estar sola cuando él regrese. Una hora después, Sofía estaba en mi sala, nerviosa y claramente molesta por tener que lidiar con lo que ella veía como otro drama de su madre. Mamá, probablemente no es nada importante, me dijo, pero vi la preocupación en sus ojos. Sofía, le dije, tomando sus manos, hay algo más, algo que no te he contado. ¿Qué? He estado pensando mucho sobre lo que me dijiste, sobre que necesito mi propia vida. Hice una pausa, dejando que la esperanza apareciera en su rostro. Y creo que tienes razón. ¿En serio? Su alivio era palpable. Sí, de hecho, he estado viendo algunas opciones. Residencias, apartamentos para personas mayores. Mentí con la facilidad de alguien que había aprendido de los maestros. Pero hay un problema. ¿Cuál? El dinero. He calculado mis gastos y... Bueno, con lo que les he prestado a ustedes durante los años, mis ahorros están muy bajos. Vi cómo su expresión cambiaba. ¿Qué quieres decir? Nada, mi amor. Solo que tal vez, si ustedes pudieran devolverme algo de lo que les he prestado, yo podría permitirme un lugar más bonito. Sofía se puso pálida. Mamá, tú sabes que nosotros no tenemos dinero extra ahora mismo. Lo sé, mi amor. Solo pensaba... Bueno, Ricardo tiene la casa ahora. Tal vez si la vendiera... No. La palabra salió de su boca como un disparo. Quiero decir, esa es su casa ahora, su hogar. Por supuesto, dije suavemente. Solo era una idea. Pero la semilla estaba plantada. Vi cómo su mente trabajaba, calculando, preocupándose. Porque si yo empezaba a reclamar el dinero que les había prestado, sus propias finanzas se verían en problemas. Esa noche, escuché a Ricardo hablando por teléfono con alguien, probablemente con Sofía. No vino nadie del banco, decía con voz tensa, pero algo está raro. Mamá está actuando extraño. ¿Extraño cómo? No lo sé. Diferente, como si supiera algo. Perfecto. La paranoia estaba comenzando a hacer su trabajo. El martes ejecuté la tercera fase. Llamé a Carmen cuando sabía que Ricardo no estaba. Carmen, mi amor, le dije con voz preocupada. ¿Podemos hablar? Es sobre el bebé. ¿Qué pasa? Su voz se puso tensa inmediatamente. Bueno, he estado pensando, con mi edad, tal vez debería irme de la casa antes de que nazca el bebé, para darles espacio.
pude escuchar su alivio a través del teléfono. Oh, Elena, eso sería... Quiero decir, si tú crees que es lo mejor, sí, pero hay un pequeño problema. He estado revisando mis finanzas para ver qué tipo de lugar puedo permitirme y me di cuenta de algo. ¿Qué? Nunca me devolvieron el dinero que les presté para el enganche de su carro, ¿recuerdas? Fueron 8.000 euros. Silencio total. Carmen, ¿estás ahí? Sí, es que... Bueno, pensé que eso había sido un regalo. ¿Un regalo? Dejé que mi voz sonara confundida. No, mi amor, fue un préstamo. Tengo todos los recibos. Otra mentira perfecta. Sí había sido un regalo, pero ella no podía estar segura de qué documentos tenía yo. Bueno, tendríamos que hablar con Ricardo. Por supuesto, no hay prisa. Solo necesito saberlo para planear mi mudanza. Esa tarde los escuché discutiendo en susurros. La tensión en la casa era palpable. Ellos, que habían planeado mi salida con tanta frialdad, ahora estaban nerviosos, preocupados, tratando de entender qué estaba pasando. El miércoles fue el día de mi movimiento más audaz. Le pedí a mi vecina Rosa, una mujer mayor, muy elegante que había sido actriz en su juventud, que me ayudara con una pequeña representación. Elena, me dijo cuando le expliqué lo que necesitaba. Eso es brillante. Después de todo lo que me has contado sobre cómo te tratan, se merecen un buen susto. Rosa llegó a mi casa vestida formalmente, con un portafolio y una actitud muy seria. Cuando Carmen abrió la puerta, Rosa se presentó como la licenciada Mendoza, del bufete jurídico Mendoza y Asociados. Buenos días, le dijo a Carmen. ¿Está la señora Elena Martínez? Vi desde la ventana cómo Carmen se ponía pálida. ¿Para qué la necesita? Es sobre un asunto legal privado. ¿Podría llamarla, por favor? Salí a recibirla, actuando sorprendida. ¿Licenciada? No esperaba ninguna visita. Señora Martínez, necesitamos revisar algunos documentos sobre las transferencias de dinero que ha hecho en los últimos años. Hay algunas irregularidades que debemos aclarar. Carmen estaba escuchando cada palabra desde la cocina. ¿Irregularidades?, pregunté, fingiendo confusión. Sí, transferencias grandes sin documentación adecuada. El fisco está haciendo algunas preguntas. Después de que Rosa se fuera, con una actuación perfecta, Carmen me bombardeó con preguntas. ¿De qué hablaba? ¿Qué transferencias? ¿Estás en problemas legales? No lo sé, mi amor, respondí con voz temblorosa. Parece que cuando uno transfiere dinero a la familia, hay que documentarlo correctamente. Si no, puede parecer sospechoso. Esa noche, la casa era un hervidero de conversaciones susurradas y llamadas telefónicas nerviosas. El jueves, mi investigador privado me entregó el informe final. Ricardo no solo tenía deudas, sino que había usado la casa como garantía para préstamos que no podía pagar. Carmen había estado mintiendo sobre gastos médicos para sacar dinero extra. Y lo más interesante, habían estado planeando divorciarse después de echarme de casa para dividirse los bienes sin tener que mantenerme. Todo dependía de los próximos momentos. El viernes era el día que habían elegido para darme la noticia de que tenía que irme. Pero yo tenía una sorpresa mucho mejor preparada para ellos. Era hora del acerto de cuentas final. El viernes 26 de marzo amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi casa. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería saborear cada momento de este día que había planeado con la precisión de un cirujano. A las 7, mientras preparaba el desayuno por última vez en esa cocina, Ricardo y Carmen bajaron con esa expresión tensa que habían tenido toda la semana. La paranoia había hecho su trabajo perfectamente. «Buenos días», les dije con mi sonrisa más dulce.
¿Durmieron bien? Se miraron entre ellos con esa complicidad nerviosa que yo conocía tan bien. Mamá, dijo Ricardo aclarándose la garganta. Carmen y yo queremos hablar contigo después del desayuno. Es importante. Por supuesto, mi amor. Yo también tengo algo importante que decirles. Vi cómo intercambiaron otra mirada. Perfecto. A las 9 en punto nos sentamos en la sala. Ellos en el sofá, yo en mi sillón favorito, el que había comprado con mi primer sueldo como enfermera hace 40 años. Ricardo tenía una carpeta en las manos, probablemente con todos sus argumentos cuidadosamente preparados sobre por qué sería mejor para mí irme a una residencia. «Mamá», comenzó Ricardo con esa voz condescendiente que había perfeccionado, «hemos estado pensando mucho sobre tu situación». «¿Mi situación?», pregunté fingiendo inocencia. «Sí, creemos que tal vez sería mejor para ti estar en un lugar donde puedas socializar con gente de tu edad». Carmen asintió vigorosamente. «Hemos encontrado una residencia preciosa, Elena. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. ¡Qué considerados!», dije suavemente. «¿Y cuándo pensaban que me mudara?». «Bueno», Ricardo se removió incómodo. «Pensábamos que tal vez en un mes. Te ayudaríamos con todo, por supuesto». «Un mes», repetí las palabras como si las estuviera saboreando. «Exactamente un mes. ¿Sí? Creemos que es tiempo suficiente para que te acostumbres a la idea». Me quedé en silencio durante un momento largo, dejando que la tensión creciera. Luego sonreí. «Qué curioso», dije finalmente, «porque yo también tengo noticias que darles». Ricardo abrió la carpeta, preparado para bombardearme con argumentos. «Mamá, antes de que digas nada, queremos que sepas que esto es por tu propio bien». «Ricardo», lo interrumpí con una voz que nunca habían escuchado antes, una voz fría, controlada, peligrosa. «Cierra esa carpeta». Se quedó paralizado. Carmen lo miró confundida. «Dije que cierres la carpeta, Ricardo». Lentamente, como hipnotizado, cerró la carpeta. «Ahora», continué levantándome de mi sillón, «vamos a tener una conversación real. Por primera vez en años vamos a decirnos la verdad». Caminé hasta la ventana, dándoles la espalda, disfrutando del silencio tenso que llenaba la habitación. «¿Saben qué descubrí esta semana?», pregunté sin voltearme. Descubrí que mi hijo, el niño al que crié sola, al que le pagué los estudios, al que le di esta casa por amor, ha estado planeando echarme como si fuera basura. «Mamá, no es así», comenzó Ricardo. «¡Silencio!», grité, volteándome hacia ellos con una furia que los hizo encogerse en el sofá. 40 años callándome, 40 años tragándome las palabras, 40 años siendo la madre perfecta. Ahora me toca hablar a mí. Carmen estaba pálida como un papel. Ricardo parecía un niño asustado. Encontré su carpeta, Ricardo, su cronograma de implementación. Qué nombre tan elegante para el plan de cómo deshacerse de su madre. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo qué? ¿Cómo me enteré? ¿Cómo descubrí que han estado planeando mi expulsión durante meses? ¿Cómo supe que ya tasaron mi casa para venderla y comprar otra? Me acerqué a ellos y por primera vez en sus vidas vi miedo real en sus ojos. Pero eso no es lo peor, continué. Lo peor es que descubrí que Carmen no está embarazada. Carmen se puso de pie de un salto. «Eso es mentira». Saqué de mi bolso una foto que había tomado del mensaje en su teléfono sobre la cita en la clínica estética. La arrojé sobre la mesa de centro. ¿Esta cita para liposucción es parte del cuidado prenatal, Carmen? El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo era mentira, dije, sintiendo cómo las lágrimas de rabia corrían por mis mejillas. El embarazo, la necesidad de mi habitación, todo. Solo querían una excusa más convincente para echarme.
Ricardo finalmente encontró su voz. Mamá, ¿podemos explicar? ¿Explicar qué? Que su madre es un estorbo, que soy una sanguijuela, que ya cumplí mi función y ahora hay que deshacerse de mí. Sus caras de shock me confirmaron que sabían exactamente de qué conversaciones hablaba. Sí, continué. Escuché todo. Cada palabra cruel, cada plan calculado, cada mentira que inventaron. Me dirigí al escritorio y saqué una carpeta mucho más gruesa que la de ellos. Pero yo también he estado ocupada esta semana. ¿Saben qué hay aquí? Documentos, muchos documentos. Abrí la carpeta y comencé a sacar papeles. Aquí están todos los recibos de las transferencias que les he hecho durante 5 años. 85.000 euros, Ricardo. 85.000 euros que les di creyendo que era amor. Ricardo se puso pálido. Aquí está el informe de un investigador privado sobre sus deudas, Ricardo. Deudas que contrajeron usando mi casa como garantía sin decírmelo. Mamá, yo puedo explicar. Aquí están las pruebas de que Carmen ha estado mintiendo sobre gastos médicos para sacar dinero extra. Carmen comenzó a llorar, pero ya no me conmovían sus lágrimas. Y aquí, saqué el último documento. Está mi Nuevo Testamento. El silencio fue absoluto. ¿Saben qué dice mi Nuevo Testamento? Dice que todo lo que tengo, mi pensión, mi seguro de vida, mis pocos ahorros restantes, va para una fundación de ayuda a madres solteras. Ni un centavo para ustedes. Ricardo se puso de pie desesperado. No puedes hacer eso. Somos tu familia. ¿Familia? Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿La familia que planeaba echarme a un asilo para quedarse con mi casa? ¿La familia que me veía como un estorbo? Mamá, por favor, suplicó Sofía desde la puerta. No me había dado cuenta de que había llegado. Ah, Sofía, qué oportuna, justo a tiempo para el gran final. Mamá, podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Que durante años me han visto como una idiota útil, que han tomado mi amor como debilidad, que planeaban mi destierro como si fuera un mueble viejo. Caminé hacia la puerta, con mi maleta que había preparado esa mañana. ¿A dónde vas?, preguntó Ricardo, pánico en su voz. Me voy, tal como ustedes querían, pero no a donde ustedes planearon. ¿A dónde? Sonreí por primera vez en días, una sonrisa real. A vivir mi vida, la vida que sacrifiqué por ustedes durante 40 años. Me voy a un apartamento precioso que alquilé cerca del mar. Me voy a viajar con el dinero que logré salvar de sus garras. Me voy a conocer gente que me valore. ¡Pero la casa!, gritó Carmen. No puedes dejarnos con las deudas. ¿La casa? Me volteé hacia ella con desprecio. La casa que ustedes ya habían planeado vender sin consultarme. Pues adelante, véndanla. Úsenla para pagar las deudas que contrajeron a mis espaldas. Mamá, Ricardo me agarró del brazo. No puedes irte así. Somos tu familia. Me liberé de su agarre con una fuerza que no sabía que tenía. No, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Una familia se cuida mutuamente. Una familia se respeta. Una familia no planea deshacerse de sus miembros como basura. Te arrepentirás, gritó Carmen. Sin nosotros no eres nada. Me detuve en la puerta y me volteé una última vez. Carmen, le dije con una calma helada, durante 63 años creí que sin ustedes no era nada. Pero esta semana descubrí algo maravilloso. Sin ustedes soy libre. Salí de esa casa, de mi casa que ellos habían convertido en mi prisión, y no miré atrás. 6 meses después, mientras escribo esta historia desde la terraza de mi apartamento frente al mar, puedo decirte que tenías razón, Carmen. Sin ustedes no soy la misma persona. Soy mucho mejor. Aprendí que a veces, para salvarse a sí misma, una mujer tiene que tener el valor de perder todo lo que creía que la definía. Aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir respeto
incluso de aquellos que más amas. Aprendí que el amor verdadero nunca te pide que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Mis hijos perdieron la casa, como era inevitable con sus deudas. Sofía tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño. Ricardo y Carmen se divorciaron 6 meses después, tal como habían planeado, pero sin los bienes que esperaban dividirse. Intentaron contactarme varias veces. Llamadas, mensajes, incluso vinieron a buscarme. Pero yo había aprendido algo fundamental. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Hoy tengo 63 años y por primera vez en mi vida vivo para mí. Tengo amigos reales, no personas que me ven como un recurso. Tengo planes que no dependen de nadie más. Tengo dignidad. Y lo más importante, tengo paz, porque al final la justicia no siempre viene de los tribunales o de la venganza. A veces, la justicia más perfecta es simplemente negarse a seguir siendo víctima de quienes no te valoran. Mi nombre es Elena Martínez. Fui madre durante 40 años. Ahora finalmente soy yo misma. Y eso, querida lectora, vale más que todo el amor falso del mundo.